Hola a todos, esto es Petit Comité. Me encuentro hoy con una mujer que es muy importante para mí. Creo que presenta una nueva generación de mujeres feministas que están no solo cambiando lo que supone la realidad del feminismo en este país, sino que también están construyendo desde dentro de la política. Es amiga y es compañera feminista, se llama Andrea Fernández, es diputada nacional en el Congreso por León y portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, Nur, por haberme invitado a este espacio tan bonito. Qué guay que estés aquí. Me hace mucha ilusión porque muchas veces cuando hemos estado juntas, con Laura también, muchos besos a Laura Berja, que la queremos mucho, hemos tenido conversaciones pues, que tienen que ver con feminismo, que tienen que ver con nuestro lugar en el mundo como mujeres jóvenes. Y muchas veces he pensado, Dios, me encantaría grabar este clip de Andrea ahora mismo y que la pudiesen escuchar mujeres más jóvenes también y bueno, de diferentes edades, ¿no? Me gustaría que contases un poco cómo ha sido tu recorrido en la política. Creo que es importante que las mujeres que habéis entrado muy jóvenes también en política, pero que habéis también entrado por, digamos, con temáticas bastante importantes para las propias mujeres y el propio feminismo, pues puedas contar un poco a todo el mundo cómo empieza esa trayectoria. Bueno, pues yo empecé a ser diputada en 2019, justo coincidiendo con la llegada de aquella ola feminista que supuso el tema de aquella sentencia polémica de lo que se llamó la manada, que suscitó movilizaciones enormes en España que bueno, trascendieron internacionalmente. Era un momento muy fuerte para el feminismo y en ese instante yo me incorporo a la política y además me incorporo desde la convicción de querer hacer política feminista y de querer cambiar las cosas. Llegamos al Congreso con muchísima hambre, con muchas ganas de cambiarlo todo, con muchas ganas de revolucionar la política y las leyes, y desde luego que desde ahí viví el inicio de mi carrera política, desde esa necesidad, desde esas ganas de representar de algún modo a esa generación, como tú bien decías, de mujeres jóvenes que queríamos participar, ¿no? Y que nos incorporábamos de algún modo a todos los espacios, yo creo, a la política, también a los medios de comunicación, a través de redes sociales. Yo creo que ahí surgió una forma de hacer feminismo que era diferente, que era nueva, que no significa mejor o peor, pero sí nueva, ¿no? Representamos una visión que ha venido a renovar y aportar desde nuestro lugar al feminismo. Y bueno, pues ahí empezó mi andadura. Me hice muy famosa en mi primera legislatura, que fue muy cortita, de mayo a noviembre, porque coincidió la repetición electoral. Y justo en ese impasse yo ofrecí una entrevista como diputada joven en la que, como suelo acostumbrar, pues sin querer dije algo que resultó muy polémico, que es que la pornografía educaba a manadas. En aquel momento todavía el tema del porno nos quedaba muy lejos en España y aquello pues a mí me supuso una ola de odio, de críticas en redes sociales, de insultos, de vejaciones, de amenazas, que no es que me sorprendiera muchísimo porque yo ya venía de atrás, de ser feminista en mi anterior vida, que me gusta decir, de ser activista del feminismo, particularmente en mi ciudad, en León, pero sí que vivirlo en mis propias carnes me asustó y me cambió mucho la manera de entender la violencia que recibimos las mujeres en política y en todos los ámbitos. Pero sin embargo, bueno, pues aquello creo que me empujó a seguir queriendo ser feminista y queriendo aportar desde la política. Pero desde luego puedo decir que esa experiencia, luego vendrían otras muchas más, fue particularmente dura desde la experiencia de la violencia política que sufrimos las mujeres. Cuando estuvo aquí Isa Serra, hablamos de ser política feminista, de cuál es como la diferencia tan grande a veces que también supone no solo ser política mujer, sino ser política feminista. ¿Tú crees que hay un castigo explícito hacia las mujeres que son políticas feministas y que dedican su vida y su trayectoria política al feminismo? Es otra en mis pérdidas de inocencia que yo vivía a lo largo de esa primera etapa. También tiene que ver con esto, ¿no? Yo pensaba, de algún modo, o sea, era consciente de cuál era la realidad de las mujeres, pero es esa realidad que no terminas de creerte conscientemente, ¿no? Yo pensaba que no terminaba de creerme que esas consecuencias pudieran ser tan reales y tan palpables. Y efectivamente, creo que cuando eres feminista, no solamente abogas por un cambio o por una mejora política, sino que también es una manera de estar en el mundo, es una manera de comportarte, es una manera de ser. Al final el feminismo te encorajina mucho, te llena de argumentos, te llena de capacidad, te hace independiente, te hace autónoma.
te hace más libre y esa libertad tiene un precio. Y al final ser feminista es cuestionar un statu quo que afecta a todos los espacios de poder y eso hace que te quedes muy sola. Y eso hace que lo último en lo que puedas apoyarte es en el calor y en el cariño y en la complicidad de otras compañeras que están en el mismo lugar que tú. Pero realmente es duro porque te quedas muy sola. Al final recibes ataques por todos los lados, incomodas en todos los sitios, te vuelves molesta y eso es muy doloroso, es muy duro, pero puedo decir que merece la pena sin ninguna duda. Yo desde luego entre todo lo demás y el feminismo elijo el feminismo siempre. Voy a llorar. No, a ver, no voy a llorar, pero creo que pocas veces cuando escucho a alguien hablar de lo que significa recibir la violencia que recibimos, ¿no? Fíjate, en lugares tan distintos y al mismo tiempo en los que como el punto tiene que ver con reivindicar el feminismo y tiene que ver con construir una alternativa de vida para las mujeres. Porque yo creo que al final, y esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, queremos que el feminismo mejore la vida de las mujeres, ¿no? O sea, queremos que sea un medio para que podamos pensar todas mejor, que podamos llegar a mejores conclusiones y podamos acertar más en qué nos conviene, ¿no? Obviamente sabiendo que estamos en el sistema en el que estamos. Pero escuchándote pienso en lo caro que se paga decirlo abierta y claramente, como no esconder que efectivamente el sistema es patriarcal, el sistema abusa de los cuerpos de las mujeres, el sistema usa a las mujeres como medios para un fin. Y esto, pues bueno, pues me lleva a preguntarte sobre la ley para la eliminación de todas las formas de proxenetismo, que, bueno, en la que estás inmersa ahora mismo también. Claro, tocar el tema de la prostitución en un país como España, que encima es un país que bate récords en prostitución, y en prostitución a nivel también de cómo se percibe la prostitución, ¿no? Porque no existiría la cantidad de mujeres en situación de prostitución si no fuese porque existe una cantidad de hombres puteros que acceden a pensar que los cuerpos de las mujeres son un medio para un fin. Y en este caso se pone la tilde sobre la figura del proxeneta. ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo creo que tenemos que partir de la base de que la prostitución es una de esas instituciones patriarcales fundamentales para el sistema. La prostitución representa, de algún modo, el poder que los hombres siguen ejerciendo sobre las mujeres. Quizás sea la institución más descarnada y más abusiva que sigue recayendo encima como una losa de las mujeres y particularmente, hay que decirlo, de mujeres en situación de vulnerabilidad, de mujeres migrantes, de mujeres pobres, de mujeres solas. O sea, al final la vulnerabilidad que se aprecia en la prostitución es enorme, es brutal. Por eso es tan importante para el patriarcado que se construya un discurso que es profundamente ideológico y que sirve para justificar la existencia de la prostitución. Y por eso el patriarcado se afana en que nos perdamos tanto en, bueno, pero si la mujer quiere, si la mujer está conforme, es una manera de ganarse la vida, si ella lo elige libremente. Bueno, una mujer también puede elegir libremente vivir en la misma casa que su maltratador o puede elegir libremente una colección de opciones que, desde luego, como sociedades democráticas y que aspiran a ser libres e iguales, no aceptamos. ¿Por qué la prostitución sí? ¿Por qué el debate de la prostitución se centra sobre la libertad de las mujeres para poder elegir o no elegirlos? Bueno, yo creo que este debate es absolutamente accesorio y es engañoso completamente. Lo que deberíamos preguntarnos es por qué hay un mercado tan inmenso de mujeres que además entronca directamente con el comercio internacional de seres humanos, con el mercado internacional de la droga e incluso en algunos puntos de las armas. O sea, ¿por qué existe ese mercado? Y hay un punto que a mí me resulta interesante. ¿Por qué hay un mercado tan amplio donde todos, absolutamente todos los hombres pueden acceder a una mujer? Porque los precios que se pagan por los cuerpos de las mujeres van desde 5, 10, 15 euros hasta 300, 400, miles de euros. Es decir, todos los hombres pueden acceder al cuerpo de una mujer para mantener relaciones sexuales porque existe un mercado que así se lo garantiza. Y este creo que es el punto. Y por eso hablamos de proxenetismo. Y ni siquiera, claro, es lo que tú dices, ni siquiera es que determinados hombres tienen acceso a los cuerpos de las mujeres. Es que todos los hombres, en cualquier escala, pertenecientes a cualquier clase social, es como tan transversal la violencia que permite que los hombres de
o sea, al margen de su situación económica, de su situación social, incluso de sus creencias, incluso del país en el que se encuentren. En Irán, por ejemplo, la cuestión de la prostitución, siendo el país, uno de los países más conservadores islámicos que hay ahora mismo, permite la prostitución a través encima de un contrato por horas, ¿no? Que es la regularización implícita de la prostitución. Me parece curioso hablar de proxenetas en vez de llevar estos debates completamente catastróficos, porque nadie se pregunta, o sea, cuando se llevan estas conversaciones a pie de mesa, todo tiene que ver con, bueno, es que si ella lo acaba decidiendo, bueno, pues entonces ¿quiénes somos nosotros para entrometernos? Pero nadie se pregunta cómo se hacen las tomas de decisión de los hombres. O sea, ¿qué toma de decisión interna, mental, tiene un hombre para decidir que el cuerpo de una mujer tiene que estar a su disposición por un contrato implícito económico, ¿no? Es como, estamos todo el rato pensando en cómo se sienten las mujeres, cómo son las mujeres que deciden hacer esto, ¿no? También el mundo viene con la clasificación de o puta o madre, ¿no? Entonces, como ya esto es milenario. Pero nunca pensamos en cómo piensan ellos. O sea, ¿qué tienes tú que pensar de una mujer y de su cuerpo para pensar que tienes acceso a ella a un precio? Porque encima también es ponerle precio a los cuerpos de las mujeres, pero entonces a las mujeres en sí mismas. Y esto entronca también con cómo piensa un proxeneta. O sea, ¿cómo puede ser que sea una de las figuras más invisibilizadas dentro de este mecanismo de violencia cuando son hombres que cobran y que básicamente salvaguardan la actividad económica, su actividad económica a través de usar a otras mujeres como medio para un fin, ¿no? Entonces vuelven a poner lo mismo encima de la balanza, los cuerpos de las mujeres. Unos se aprovechan económicamente, otros se aprovechan desde el punto de vista más violento que puede existir, que es sexualmente. ¿Cómo responde esto también al pensamiento de la sociedad? O sea, ¿en qué tipo de sociedad nos convierte siempre estar centrando el debate en la elección de las mujeres y no en esto? Nos convierte en una sociedad machista y nos convierte en una sociedad dispuesta a justificar una institución violenta contra las mujeres. Claro, por eso es tan importante que las feministas hablemos y que las feministas pensemos y que las feministas seamos capaces de explicar qué es la prostitución. Ya lo hemos hecho con otras cuestiones que estaban en la agenda feminista en el pasado. Cuando Ana Orantes es quemada viva por su marido, después de haber aparecido en un programa de televisión de por la tarde, creo que era el Diario de Patricia o uno de estas características, sí. Todos, al ver ese testimonio tan directo, tan crudo, las feministas fuimos capaces ya de empezar a decir, oye, necesitamos una ley que ataque esta forma de violencia específica que las mujeres, curiosa, además, similitud, ¿no? Seguimos viviendo en privado, seguimos viviendo de modo que no se ve, que se oculta, ¿no? Fuimos capaces de esa conceptualización feminista sacarla a la luz pública y hacer entender que necesitábamos abordar de manera específica esa forma de violencia porque era una forma de violencia específica que sufríamos las mujeres. Fuimos capaces de darle la vuelta a esos argumentos de, bueno, lo que pasa en casa se queda en casa, es una pelea entre ellos, no hay que meterse, hay que intentar que se mantengan unidos porque va a ser lo mejor para los dos. Fuimos capaces de romper ese tipo de argumentos que estaban establecidos socialmente para cambiarlos, para abrir un debate y que la sociedad entendiera que esto no podía ser así. Bueno, pues con la prostitución sucede un poco lo mismo y además, fíjate, en relación a lo que decías en tu anterior argumento, creo que hay algo que también es interesante y es en la psicología masculina, en la psicología del hombre que decide pagar por sexo, hay algo que también es muy perverso por un motivo. No hay mujeres en el mundo, no hay una colección de mujeres relevante, importante y con poder que disfruten de una relación sexual en la que la otra persona no está disfrutando, probablemente se esté viendo obligada a hacerlo, lo está haciendo a cambio de un precio. Es decir, las mujeres no pagamos por sexo, sí los hombres. ¿Por qué hay hombres que a través de un intercambio económico son capaces de disfrutar de una relación sexual que es evidente que por la otra parte como mínimo no es deseada? ¿Qué construcción de la sexualidad hay en las cabezas de esos hombres para que esto suceda? Bueno, pues yo creo que estas son las preguntas que debemos contestarnos. Porque hay un mercado que solo le corresponde a los hombres y que no está abierto a las mujeres. Estamos hablando de una realidad que parte de vicios que son antidemocráticos. Y es importante que digamos esto. No es una cuestión de libertad.
de las mujeres, porque quienes ejercen la libertad en la prostitución son los hombres para traficar con mujeres y para abusar de ellas a cambio de un precio. Y sin embargo, ellos justifican a menudo que las necesidades sexuales de los hombres deben ser satisfechas de algún modo. Es como siempre la capacidad de poner esta perspectiva completamente utilitarista del cuerpo de las mujeres en proporcionalidad a las mujeres que tienen a su acceso para... Yo tengo la sensación de que hay un constructo completamente corrompido, ¿no? en la psique de los hombres en relación al sexo. Hay algo corrompido cuando tú no eres capaz de salvaguardar el bienestar de la persona que tienes enfrente, y eso pasa a través de saber que esa persona está deseando lo que está haciendo. Y por eso esto no solo es cuestión de consentimiento, ¿no? O sea, yo creo que también es interesante analizar cómo cuando empezamos a utilizar palabras como consentimiento, hay muchas dudas sobre ello, ¿no? ¿Es lo mismo consentir que desear? Creo que es un gran debate que tenemos que poner encima de la mesa. Todos los discursos que están basados en violencias que al final recaen sobre las mujeres tienen que ver con que las mujeres consienten. Pero ¿no hace falta también construir teoría y empezar a hacer un camino sobre qué desean las mujeres? ¿O cómo las mujeres podemos empezar a construir nuestro deseo para que no vaya vinculado necesariamente a tomar el rol de consentidoras, ¿no? Sino a tomar el rol de una capacidad de decisión dentro de lo que es toda la sexualidad, ¿no? Yo creo que también a veces la teoría ha hecho muy difícil que muchas mujeres pudiesen realmente tener una especie de guía, digamos, política para construir su propio deseo, porque yo creo que el deseo también es muy político, ¿no? Creo que muchas de las dinámicas a las que respondemos en cuanto que consentimos violencia o no, tienen que ver con el sistema en el que estamos creciendo y cómo está diseñado el propio sistema. Cuando tú dices que las mujeres, que la cuestión de la prostitución recae sobre las mujeres, porque encima las mujeres obviamente no consumimos prostitución, muchos obviamente se atreven a decir que sí, que hay hombres que son víctimas de prostitución. Incluso cuando proporcionalmente debería dar vergüenza equilibrar dos realidades que están completamente desequilibradas. Hace nada escribiste un tuit en Twitter, yo lo compartí de hecho. Me encantó porque tú tienes momentos estelares. Tú te quedas muy callada, muy callada, muy callada, muy callada. Yo hablo todo el rato y de repente hablas y dices, wow, y se ha quedado tranquila. Me encanta. Entonces, vamos a hablar de eso. ¿Qué ponía el tuit exactamente para que yo no...? Bueno, la verdad es que no lo recuerdo de memoria, pero era colación de un artículo que creo que era Marta de Bot había escrito en Público, hablando de que ella compartía la idea de permitir generar un marco legal para que la prostitución fuera posible como un trabajo, ¿no? Como un empleo. Y bueno, que además, oye, con todo el cariño a Marta, que estoy convencida de que ese artículo lo escribió desde su mejor intención y simplemente abriendo un debate, o sea, no es un argumento contra Marta, sino sobre los argumentos que exponía Marta. Y bueno, yo lo leí como que me entró un poco de indignación. Yo estaba ahí en pijama en mi casa, que es una cosa que yo me pasa mucho, que escribo algo como si no lo fuera a leer la sí. gente. Entonces, bueno, yo escribí porque no había hombres a los que le dijéramos, oye, pues mejor es estar prostituyéndote que en la obra o bajando a la mina, ¿no? Porque no hay hombres diciéndolo de sí mismo, oye, yo prefiero estar aquí prostituyéndome que bajar a la mina o ir a la obra, que es físicamente, pues a priori un ejercicio más duro, porque ese contexto no existe. Entonces, mucha gente en Twitter, como tú comentabas, se me echó encima diciendo, oye, pues es que hay hombres que se prostituyen. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas que es importante remarcar. Los hombres que se prostituyen están dirigidos a una prostitución que es de carácter homosexual, o sea, quiere decir, los hombres en prostitución, que son víctimas exactamente igual de reconocibles y que además también están protegidas por las leyes que nosotros planteamos, son hombres que son víctimas de otros hombres. No hay mujeres, como decíamos antes, no existe un cuerpo grande de mujeres que pague por sexo. No, eso es la prostitución de hombres está dirigida generalmente a otros hombres. Y en cualquier caso hay otra realidad que es evidente. La prostitución es una institución para los hombres, como decía anteriormente, pero que sobre todo afecta a las mujeres. La prostitución es el único ámbito de nuestra sociedad donde las mujeres contamos con pleno empleo.
Si tú mañana quieres prostituirte, si yo mañana quiero prostituirme, si cualquiera de nosotras queremos prostituirnos, tenemos pleno acceso desde la calle Montera hasta un proxeneta dispuesto a llevarnos el negocio, hasta una web donde podamos anunciar nuestros servicios. Las mujeres en la prostitución tenemos pleno empleo. La prostitución de los hombres es mucho más segmentada, mucho más específica, que no quiere decir que sea menos violenta o menos terrible, pero es mucho más específica. Los hombres, cualquier hombre de la calle ordinario del mundo, no tiene esa accesibilidad para ser prostituido, no tiene esa posibilidad de caer en la red para ser prostituido. A lo que yo aludía con ese tuit es a que un hombre pobre, un hombre en situación de vulnerabilidad, un hombre pasando por una mala racha, su primera opción no va a ser prostituirse. Incluso dentro de los hombres migrantes, su primera opción no es prostituirse. No. En el caso de las mujeres existen redes perfectamente organizadas, ya no para que si tú estás pasando por un momento de vulnerabilidad puedas caer en esa red. Sino que cuando quieras. Exacto. Y que incluso son captadas para que caigan en esas redes. Es decir, intentar establecer una simetría no solamente es injusto, sino que no es útil a la hora de conceptualizar y de abordar la prostitución. Incluso para encontrar cuáles son las soluciones a lo que podría ser la prostitución masculina. Claro. La prostitución masculina es un fenómeno concreto, segmentado, que es muy grave, porque además, por hablar de perfiles, generalmente cuando hablamos de prostitución masculina, hablamos de hombres migrantes, súper jovencitos, menores de edad en su amplia mayoría, procedentes de países africanos generalmente. O sea, es que quiero decir, es una prostitución concreta y es una prostitución, como digo, dedicada a otros hombres. E insisto, no hay pleno empleo para los hombres en prostitución, sí lo hay para las mujeres. La prostitución es un fenómeno eminentemente donde las mujeres son prostituidas y los hombres consumen prostitución. Y esa es la comparación que yo pretendía establecer. Y esto que dices, que tiene que ver con los hombres migrantes y con las mujeres migrantes, bueno, la gran mayoría de las mujeres que se prostituyen o que están en situación de prostitución en España son mujeres migrantes. Son mujeres migrantes que encima el 85% de ellas reconoce jamás haberse prostituido antes de venir a España. Por lo tanto, no son mujeres que han sido prostitutas en su país de origen y que cuando llegan a España siguen ejerciendo. No, son mujeres que al llegar a España, dado también las leyes que tiene España en materia de extranjería, tienen que estar un tiempo en el que se encuentran en territorio de nadie y no tienen ningún tipo de acceso al trabajo. Y aquí hay algo muy interesante, porque cuando yo leo también determinadas argumentaciones regulacionistas en torno a la prostitución, creo que primero hay un marco muy interesante, y es que yo creo, por ejemplo, y tú y yo lo hemos hablado, yo creo que tú, por ejemplo, Andrea, en este caso, que es una persona que, a mí me tiene a mí cerca, tienes a gente diferente cerca, sabes lo que significa, por ejemplo, el marco de extranjería para las mujeres migrantes, ¿vale? Entonces, a mí la argumentación desde la perspectiva regulacionista que quiere explicar que a través de regularizar a las mujeres, a través de regularizar la prostitución, realmente se puede proteger a las mujeres, no cae en la cuestión de que regularizar la prostitución, existiendo un mercado ilimitado, correspondería a que existen contratos ilimitados. Que existan contratos ilimitados de prostitución significa que entonces las mujeres no tendrían que esperar 3 años de arraigo en este limbo para acceder a un trabajo en el sector de los servicios o donde sea, sino que automáticamente un proxeneta podría ofrecerles un contrato que ellas podrían firmar y que entonces avalaría perfectamente al proxeneta y a todo el sistema y a toda la cadena. O sea, una cosa es que hablemos de regularizar la situación de las mujeres que están prostituidas en España, porque son de otros países, que es una cosa que yo apoyo y que creo que la abolición del feminismo tiene que caminar hacia eso. Y otra cosa muy distinta es que pensemos que a través de regularizar la situación de prostitución estamos haciéndole un favor a las mujeres. Porque para empezar, el efecto llamada va a ser completamente una locura, porque ya existe el efecto llamada en torno a la prostitución. Pero si encima logramos que se reconozca el contrato sexual, estaríamos logrando que el contrato sexual fuese el primero en la lista de opciones de mujeres que cuando, por ejemplo, llegan en situación regular a España, accedan a él. O sea, es como, ¿cómo puede ser que
que pensemos que las mujeres firmando un contrato en el que ceden, porque es ceder la potestad sexual sobre sus cuerpos, pueden liberarse. Es completamente contradictorio. Y el otro día, no sé quién, creo que fue Elizabeth Duval, escribió un artículo también en el diario.es, lo leí. En buena parte de la argumentación me parece interesante, otra cosa es que esté de acuerdo, pero una parte decía algo que creo que de verdad tenemos que acabar con ello. Y es, escuchando a mis amigas he pensado X. Yo creo que hoy en día las mujeres que estamos en determinadas esferas tenemos acceso a una cantidad de mujeres que viven una vida que no es representativa de las víctimas que están en situación de prostitución hoy en día en España. Creo que es importante que dejemos de centrar los ejemplos de cómo la prostitución puede existir basándolo en nuestro entorno de amigas. Y creo que las que hemos podido tener ejemplos cerca de mujeres que estaban sometidas a situación de prostitución, entre ellas yo tuve los casos de chicas que habían sido tuteladas por las comunidades autónomas porque llegaron como menores extranjeras no acompañadas. Y tía, la mayor parte de las chicas, de quienes abusaban de esas chicas, eran hombres nacionales españoles. Y hombres nacionales españoles que a su vez se atreven a decir que todos los hombres extranjeros que vienen a este país lo que hacen es violar a sus mujeres. O sea, ¿cómo puede ser que realmente el putero medio español, usando como usa a las mujeres que provienen de otros contextos, quiere centrar el debate en la migración y no en el consumo que él ejerce, ¿no? O en el consumo o en la forma de violentar que él tiene? ¿Qué piensas de esto? Claro, yo creo que aquí volvemos un poco a esa construcción ideológica de lo que es la prostitución, porque estos argumentos, que yo el artículo de Liz no lo he leído, pero puedo imaginarme por lo que dices por dónde va, estos argumentos al final lo que está en disputa es qué es la prostitución, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que yo he escuchado, yo conozco esta realidad, y al final la disputa es por la construcción de lo que es la prostitución, ¿no? Que es al final lo que estamos discutiendo, y en el momento en el que dejamos de escucharnos para intentar imponer o hacer calar lo que nosotros cada una pensamos de lo que es este fenómeno, ¿no? Tanto en el lado abolicionista como en el lado regulacionista. A mí estos argumentos me escaman y no me gustan, porque decir que tú escuchas a las mujeres prostitutas y que por eso tienes una visión que tiene que ver con la defensa de sus derechos es un argumento que a mí no me vale, porque yo he escuchado cientos de realidades de mujeres que han estado en situación de prostitución. Además, me parece que invalida el argumento de muchas mujeres que de manera súper valiente han salido de ahí y están contando también lo que es la prostitución. Y hablo de mujeres como Amelia Tiganus, como Cindy Takanashi, como muchas activistas que tanto en redes sociales como a través de conferencias, etcétera, están contando también lo que es la prostitución. Y cuando utilizan esos argumentos de, no, yo es que conozco a las prostitutas, lo que estás haciendo es invalidar el testimonio de mujeres que han vivido verdadera violencia y que están dando la cara para contar lo que es la prostitución. Que tú conozcas el caso de un grupo de mujeres que están en situación de prostitución, que deciden reivindicarse desde ahí, no te da derecho a decir que esa es la realidad de la prostitución. Y aquí hay un argumento que a mí me parece importante. Yo tengo una compañera, creo recordar que este informe lo sacó el Instituto de las Donas de Valencia en la pasada legislatura, que hablaba de cuánto se tarda en sustituir una mujer que las administraciones públicas sacan de la prostitución. Es decir, si una administración pública ve en Marconi, por ejemplo, una mujer que todos los días se pone ahí y consigue sacarla de la prostitución, ¿cuánto tarda ese hueco en cubrirse? Bueno, este informe arrojaba datos que hablaban de menos de 24 horas. Es decir, la carne de las mujeres es ilimitada, es sustituible muy rápido. Entonces, que haya una mujer que libremente decide prostituirse no puede ser el argumento para que legalicemos, ni siquiera es legalizar, para que construyamos un marco jurídico basado en derechos laborales para la prostitución, porque esa prostitución existe a costa de la trata de cientos de miles de mujeres, porque la prostitución libremente elegida, sin entrar en ese debate, no cubre ni de lejos lo que supone el mercado de la prostitución en España y en toda Europa. Y esto lo decía mucho, yo se lo he escuchado a Elena cuando hablaba de no nos hablen de
la libertad de algunas mujeres prostitutas. Hablemos de todas las mujeres que no están libremente expuestas a la prostitución. O sea, vamos a dejar de centrar el discurso en una ínfima minoría, porque es así, porque yo creo que el tener el privilegio de, digamos, de reconocer que tú estás en una situación de prostitución por tu propio pie, no puede ser limitante a una inmensa mayoría de mujeres que están en esa situación de prostitución por cuestiones económicas. Y esto me lleva a lo siguiente. España no solo, los hombres españoles no solo son consumidores, es que se puede llamar así, no solo son puteros en su país, sino que lo son fuera de sus países también. Tía, yo te puedo decir, cuando yo vivía en Tánger, en Marruecos, ahora está muchísimo peor. Cada vez que venían turistas españoles, no todos obviamente, pero muchos en viajes de trabajo y demás igual, estos hombres se iban a acostar con mujeres y se iban a acostar con mujeres que de repente pues conocían en un sitio y daban por sentado que eran mujeres prostitutas y entonces se iban con ellas. Lo que hacían estos hombres era utilizar la ilegalidad de la prostitución en Marruecos porque está en un marco inmoral, porque es ultraje al pudor público, porque no se puede hacer, básicamente. Y estos hombres lo que hacían era abusar sexualmente de esas mujeres, lo que siguen haciendo es abusar sexualmente de esas mujeres para luego no pagarles y entonces amenazarlas con llamar a la policía, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que significa un sistema que apoya abiertamente que los hombres usen y desusen los cuerpos de las mujeres, que no persiga a los proxenetas y que encima castiga a las mujeres por lo que los hombres quieren de ellas, ¿no? Porque eso es lo que se consigue. Yo me pregunto, ¿en qué puede llegar a limitar ahora la nueva ley que tenéis encima de la mesa? Digamos, este libre albedrío con el que se encuentran todos estos hombres para poder hacer lo que quieren con la vida de las mujeres. Bueno, yo lo primero que diría en torno a esta ley es que esta ley no es una ley abolicionista en sí misma. Esta ley es una reforma del Código Penal para ajustar los tipos penales a la realidad de la prostitución. No se trata de que esta ley vaya a abolir la prostitución, se trata de un texto que reforma el Código Penal y sobre todo que tiene que ir acompañado y va a ir acompañado de muchas más medidas que todas las administraciones públicas tienen que poner en marcha para acabar con esta forma de violencia. Porque no podemos olvidar que España es un país profundamente descentralizado, por tanto necesitamos la participación del Estado, la participación del Ministerio del Interior, la participación de las comunidades autónomas, ayuntamientos, sociedad civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, operadores jurídicos. O sea, necesitamos un amplio compromiso de toda la sociedad para abolir la prostitución. Y esto pasa también porque las feministas seamos capaces de hacer calar esta idea y de que la propia sociedad termine rechazando la prostitución como una institución legítima. Eso para empezar, no, abolir la prostitución no es algo tan sencillo como modificar el Código Penal, por supuesto, pero eso no obsta para que modificar el Código Penal sea necesario y abordar tres cuestiones que para mí son fundamentales. La primera de todos es endurecer el tipo penal de proxenetismo. Actualmente el tipo penal de proxenetismo exige que haya explotación para condenar al proxeneta. Claro, esto genera, para empezar, mucha revictimización de las mujeres que, pues van a declarar cuando esos juicios se celebran en un estado pues de mucho trauma, de mucho dolor, de mucho nerviosismo, ¿no? Y el hecho de que tengan que, a través de su testimonio, que se tenga que probar ese carácter de la explotación, supone, pues como digo, generar cierta revictimización. Y además es que probar la explotación es complicado cuando tú puedes conseguir que la víctima diga que estaba de manera voluntaria ahí. Por tanto, lo que tenemos que atacar es el lucro de la prostitución, el lucro desnudo de la prostitución. Es decir, si alguien se lucra de prostituir a otra persona, está cometiendo un delito de proxenetismo. La esté explotando, no la esté explotando, sino si tú te lucras de la prostitución de otra persona, estás cometiendo un delito. O sea, si una mujer que está con un hombre que acude a ella para este contrato implícito sexual, le paga a ella 80 euros y esa mujer le tiene que pagar 20 euros a un tercero, eso es digamos, como pequeña escala del ejemplo obvio. Es un buen ejemplo. Eso es un delito. Haya explotación o no haya explotación. Esa persona ya está cometiendo un delito. Esto permite perseguir mucho mejor a los proxenetas. Eso por un lado. Pero es que
creo que el consumo de la prostitución, lo que se llama consumo de la prostitución, el recurrir a mujeres en situación de prostitución, es una forma de proxenetismo. Por eso, en ese mismo texto, incluimos lo que se llama las sanciones a los puteros. Es decir, si tú pagas por sexo y esa persona, es decir, un hombre está pagando por sexo, está cometiendo un delito también. Esa es una incorporación que hacemos. Es decir, penalizar la demanda para precisamente penalizar la demanda, que es la que activa básicamente todos los mecanismos mercado, para que exista el mercado en sí. Efectivamente. Claro, pero me parece muy interesante hablar de esto, ¿no? De cómo, pues eso, si tú recibes una cuantía de dinero y hay una tercera persona involucrada en el proceso, eso se considera proxenetismo. Lo digo porque a menudo pensamos que el tema de la prostitución solo tiene que ver con cientos de miles de euros, pero también hay una prostitución que es la prostitución local, que es la prostitución de los barrios, que es lo que pasa dentro de estas comunidades de mujeres migrantes también que llegan y entonces se van presentando las unas a las otras al proxeneta porque es la única forma que tienen de sobrevivir. Y todo esto forma parte de un conglomerado que o se persigue también a escala local como en las escalas más grandes, o no nos vayamos a pensar que los peces pequeños nos hacen peces gordos. Claro, ¿no? Claro. Y en ese marco pretendemos perseguir también lo que jurídicamente se denomina tercería locativa, que es un término como muy... Explica lo que es la tercería locativa. La tercería locativa a lo que viene a aludir es al alquiler de espacios para alquiler, préstamo, es decir, facilitación de espacios para que en ese lugar se pueda ejercer la prostitución. Es decir, dueños de clubes, pisos dedicados a la prostitución, lugares, o sea, atacar los propios lugares donde se ejerce la prostitución. Es decir, esta ley lo que pretende perseguir es el lucro de la prostitución y aquellos a quienes pagan por prostitución. Por supuesto, las mujeres están protegidas. En ningún caso se penaliza ni se persigue a la mujer que se encuentra en esa situación, sino a los hombres que se lucran, porque generalmente suelen ser también hombres, y a los hombres que pagan. Eso es lo que persigue esta ley. Y como digo, tiene que venir acompañado de otras medidas que protejan a esas mujeres y que las permitan salir de ahí con dignidad. Por eso también me resulta engañoso cuando se habla de ser o no pro derechos. Bueno, yo soy pro derechos. Yo creo que las mujeres tienen derecho a salir de la prostitución, tienen derecho a tener una educación, tienen derecho a tener un empleo, tienen derecho a tener una vida digna y elegida. Completamente. Ese es el derecho para mí, no el derecho a estar, como dice Amelia Tiganus, 8 horas al día, 10 horas al día, 12 horas al día lamiéndole los genitales a otra persona. Los derechos son los otros, y sobre todo que son derechos vinculados son derechos de ciudadanía, derechos de dignidad. Esos son los derechos que nosotras defendemos. Y de hecho esto es muy interesante porque creo que lo que buscamos, y Andrea y yo estamos muy de acuerdo en esto, entonces tampoco vamos a generar debates de donde no los hay, tú tienes que dar derechos para que las mujeres puedan optar por lo que consideren antes de que no les quede más que optar por eso. Es decir, no es los derechos después de decidir ser prostituta, son los derechos antes de decidir ser prostituta. O sea, si solo nos centramos en qué pasa con tus derechos una vez que eres prostituta, no estamos hablando nunca de la prevención en la prostitución. De hecho, una de las cosas que pasa con las mujeres en situación de prostitución cuando tienen que colaborar con la policía, y todavía muchas de ellas no están preparadas para colaborar con la policía, es para también, cuando han sido víctimas de explotación sexual, poder tener acceso a una residencia y a una legalización de su situación, porque están en situación irregular muchísimas de ellas. Yo muchas veces pienso, ¿y no es más inteligente que evitemos llegar a esto, ¿no? Que también movilizar todo lo que hay que movilizar a nivel de el dispositivo policial, el dispositivo judicial, el proceso en sí. ¿No es más fácil, no cuesta menos también al Estado garantizar los derechos antes de que esa mujer acabe en situación de explotación sexual, antes de que esa mujer tenga que testificar en contra de unos proxenetas, que también se nos olvida? O sea, las leyes, y de hecho cuando has llegado aquí te he dicho, Andrea, yo quiero que hablemos para que todo el mundo pueda entender todo esto, porque no podemos hablar en código Morse con mujeres que están en situación de prostitución e intentar que ellas entiendan. Y aquí tú me dijiste algo que yo repito mucho siempre. Y me dijiste una vez, yo creo que no son las mujeres las que tienen que llegar al Estado y que es el Estado el que tiene que hacerse responsable de llegar a las mujeres.
Sí, lo creo porque, como hemos hablado, ¿no? A lo largo de toda la conversación, la prostitución es una institución. La prostitución es violencia contra las mujeres y la violencia contra las mujeres está dentro del catálogo que nos dispensa el patriarcado y esa es una responsabilidad social porque entronca directamente con qué modelo de sociedad queremos construir, con qué son las mujeres para nosotros y para nosotras dentro de una sociedad, de un Estado de Derecho libre, democrático, que persigue la igualdad. Por eso es el Estado responsable de que no haya violencia de género, es el Estado responsable de que se acabe con la prostitución, es el Estado responsable de que las mujeres no sufran violencia sexual, violencia política, porque las mujeres somos el 50% de la población y somos una parte fundamental de lo que entendemos por una sociedad justa. Por eso el Estado es responsable. Y aunque el Estado es responsable, también hay otra reflexión que creo que es muy importante, y es que la prostitución dejará de existir en el momento en el que los hombres decidan dejar de pagar por sexo. Y eso también es importante. Está muy bien, además esta es una idea que a lo largo de su obra yo la aprendí a través de Victoria Camps o de Rosa Cobo, que son para mí dos referentes, y es que a veces es tan sencillo como pensar, si los hombres dejan de pagar por prostitución, la prostitución dejaría de existir. Por eso la apelación tiene que ser a los hombres y por eso son los hombres los que se tienen que comprometer con las causas por la igualdad. Las mujeres hemos hecho ya todo lo que estaba en nuestra mano para luchar por la igualdad. Queremos ver a los hombres luchar por la igualdad. Queremos ver a los hombres diciéndole a sus amigos, a sus primos, no es gracioso irse de putas, no está bien irse de putas. Queremos que nuestros discursos calen y se compartan entre los hombres, porque la camaradería y el silencio entre ellos es lo que permite que esta realidad siga existiendo. Y de hecho, creo que nos merecemos que los hombres se esfuercen en educar a hijos a los que les expliquen que el deseo es lo único que puede garantizar los derechos humanos como tal de la otra persona cuando estás teniendo una relación íntima con ella. Y creo que de verdad es una cuestión no solo de valores, sino es una cuestión de integridad moral a la que estamos apelando en este caso a los hombres. Ni siquiera estamos apelando a algo más allá de nuestra integridad física y nuestra integridad moral. Y creo que igual que a nosotras se nos ha hecho muy responsables de cómo tenemos que educar a las siguientes generaciones de mujeres y cómo también se sigue haciendo responsables a las mujeres de cómo educan a sus hijos varones, creo que a lo mejor el switch que deberíamos hacer es cómo están educando los hombres a sus hijos varones, ¿no? ¿Qué les están contando? Hay muchos hombres en este país que le regalan por los 18 años a sus hijos, bueno, aquí en muchas partes del mundo, irse de putas a los 18 años para una primera experiencia. Las mujeres incluso prostitutas han sido el cónclave para aprender en el sexo como si fuesen una prueba, o sea, como si, sí, como la prueba gratis, ¿no? Básicamente antes de la suscripción del matrimonio, ¿no? Es terrible cómo la deshumanización hace que alguien te pueda decir que el cuerpo de una mujer está allí para que tú llegues a las conclusiones a las que tienes que llegar y entre ellas, obviamente, para que obtengas placer. Que el placer de los hombres sea a través del dolor de las mujeres, creo que es el máximo reconocimiento de que el mundo es patriarcal. Si tú obtienes placer a través del dolor de una mujer, está claro que no hay nada de igualitario en tu mirada hacia una mujer. Y da igual, yo creo, cómo nos miren a algunas. Yo creo que lo que realmente puede definir a un hombre íntegro y a un hombre honesto es cómo mira a la más vulnerable de las mujeres. Y es si en el momento en el que se encuentra con la más vulnerable de las mujeres decide usar su poder y abusar de ella, o reconoce la vulnerabilidad de esa mujer y reconoce lo importante que es que incluso cuando las mujeres, muchas de ellas están convencidas de que sus cuerpos son un medio para un fin, ellos deciden decirles que no. Y muchas gracias por esto. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de tener voz aquí en tu podcast y de poder expresar lo que estamos tratando de hacer. Yo confío mucho en ti, de verdad. Y te agradezco muchísimo el trabajo tan maravilloso que haces, tía, porque lo es, porque sé lo que significa exponerse a tantísima violencia
y porque yo estoy aquí. Y me gustaría, antes de terminar, si me permites, Sí, unos últimos segundos, y es que las mujeres, y dentro del feminismo, al ser un movimiento, tendemos a no reconocer, a no recordar a las otras, ¿no? Y yo quiero aquí recordar a Laura Berjax, portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, porque ha sido la persona que más ha luchado en la política española, diría, por abolir la prostitución. Y también a la exministra de Igualdad, a Irene Montero, porque con ella mantuvimos debates a veces discrepando, pero muy profundos sobre este tema. Y por supuesto también a Ana Redondo, actual ministra de Igualdad, que le ha faltado tiempo para comprometerse con esta causa. Pues qué bien que podamos también hacer este reconocimiento entre todas nosotras. Yo es que siempre que estoy con Andrea acabo llorando yo porque me emociono mucho. Qué bonito que podamos vernos, tía, y darnos el lugar y el respeto que creo que nos merecemos todas y que creo que parte de nosotras o no va a llegar a ningún lado. Dame un abrazo. Gracias a ti por ser tan valiente. Ay. Qué guay. Ay, espera, pues me voy a despedir. Pues muchas gracias a todos. Esta es Nur al día siguiente de un acto y estoy reventadísima, pero muy contenta de haber podido vivir esto. Nos vemos muy pronto en Petit Comité. Hasta luego.